Agradecemos al Presidium, a la senadora Marta Tagle, a la secretaria Amalia García, a la directora del Instituto de las Mujeres, a quienes despedimos con un fuerte aplauso. Les pedimos que pasen aquí porque vamos a dar inicio ya a una conferencia magistral con la maestra Paulina Grobet. Un fuerte aplauso, de verdad, creo que ya nos introdujeron totalmente en el tema. Muchas gracias. Damos un saludo a Juan Iván Miranda Posadas, él es subdirector de proyectos de la Unidad de Género del Senado, que también está aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y bueno, para dar continuidad, ya estamos muy en el tema, volvemos a dar la bienvenida a la maestra Paulina Grobet. Ella nos compartirá una conferencia magistral sobre la temática que hoy nos trae aquí. Ella, Paulina, es especialista en políticas de igualdad de género en ONU Mujeres, es maestra en demografía por el Colegio de México y socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, candidata a doctora en sociología con especialidad en población por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido investigadora por proyecto en el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México y profesora investigadora del Centro de Estudios de Población en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus intereses académicos han sido demografía electoral, participación política, género y derechos humanos de las mujeres y niñas. Y bueno, ella tiene un muy largo currículum que puedo seguir leyendo mientras ella termina de preparar aquí sus notas. Ella cuenta con más de 30 años de carrera profesional realizando investigación social y diseñando programas tanto académicos como de políticas públicas. Ha trabajado en organismos autónomos, en el Gobierno de México, en organizaciones y asociaciones civiles y en Naciones Unidas. Con ONU Mujeres ha participado en diversos proyectos donde se destacan diagnósticos sobre la situación de las mujeres, la cooperación en el diseño de sistemas de indicadores para el seguimiento a las políticas de igualdad y la coordinación académica y del campus virtual del curso semipresencial de formación en estadísticas con perspectiva de género impartido en Guatemala con proyección a Mesoamérica. Con el PNUD participó como comisionada por la transparencia para el proyecto de protección de programas sociales federales en el contexto electoral 2005-2006. Como conferencista ha tratado temas como la importancia de la enseñanza de los derechos humanos en la educación superior, acciones afirmativas y cultura de género, violencia de género y violencia de género en el ámbito laboral, política institucional y cultura organizacional para la igualdad de género, participación política de las mujeres en México, entre otros. Cuenta con diversas publicaciones en los temas de participación ciudadana, participación política y condición social, económica y jurídica de las mujeres. Y bueno, creo que es una breve semblanza y damos la palabra a Paulina. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, buenos días a todas, buenos días a todos, al Senado, a Marta, muchas gracias por la invitación, a la secretaria del Trabajo, Amalia, a Terinchaustegui, con quien tenemos ya muchos años, bueno, desde el 2013 concretamente ONU Mujeres tiene un memorándum de entendimiento para trabajar de manera conjunta, concretamente con la Ciudad de México. Yo les diría que lo primero que tendría yo que decir es que en realidad hubo 3 conferencias magistrales antes de la mía y que en realidad la mía, voy a tener que salirme también un poco de lo que traía yo presentado, porque las 3 personas que me antecedieron dieron realmente el contexto del problema, la magnitud de dónde estamos hoy en términos de conocer este tema del trabajo doméstico y además las propuestas que se requieren y todo lo que tenemos que hacer de manera conjunta los estados, parte de un gran sistema de Naciones Unidas, los estados, o sea, los países, ¿no?, con sus órdenes de gobierno, sus 3 niveles y sus 3 órdenes de gobierno,
las personas y sobre todo esta parte de la corresponsabilidad. Entonces, en realidad este contexto que ya plantearon tanto situacional como político está muy bien planteado. Entonces, vamos un poco a retomar y a sintetizar algo que decía Tere y que decía la senadora y que decía la misma secretaria, de cuál es este plus, ¿no?, que nosotros estamos dando hacia este trabajo que no está corresponsabilizado entre hombres y mujeres. Y nosotros trajimos hoy un video un poco para también cambiar y hacer una síntesis, yo les diría, de lo que hemos escuchado esta mañana. Si podemos bajar la pantalla y darle... Falta sonido. Bueno, sí queda un poco, ¿no?, como la síntesis de lo que hemos platicado. Yo les pediría a todos y a todos que, a todas y a todos que pudieran irse planteando preguntas en términos también de lo individual o en términos de su función como servidoras o servidores públicos, porque yo creo que las grandes preguntas ahora en adelante es ¿y cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Cómo vamos todos abonando para que esta situación cambie? Bueno, lo primero que yo diría es un saludo muy grande de Ana Huesmes, que es nuestra representante de ONU Mujeres México, quien entre el trabajo que está realizando, yo creo que este tema de la economía del cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado es uno de los grandes temas que hoy ONU Mujeres está impulsando en este país. Entonces yo creo que esto lo que sigue haciendo es abonando a la gran discusión. Hoy nos reunimos precisamente para reconocer el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Fue a partir del segundo encuentro feminista de América Latina y el Caribe, que se realizó en Perú en 1983, cuando se establece que cada 22 de julio vamos a reconocer la contribución de las mujeres en los hogares. Y por eso hoy estamos aquí. ONU Mujeres se une a esta reflexión, se une a esta celebración y se une a este reconocimiento. ¿Cuál es nuestro punto de partida? El trabajo doméstico, como lo han venido diciendo, es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares. Sin embargo, tenemos grandes paradojas. Por un lado, se tiene que somos y que hoy tenemos a la generación de mujeres
con mayores niveles educativos, con mayor talento, y sin embargo, pese a los progresos alcanzados, las esperanzas de igualdad real en los hechos está muy lejos de verse realizada. Por el otro lado, que es otra de las grandes paradojas, es que la discriminación que padecen las mujeres en el empleo, en los ingresos, en el acceso a otros recursos tecnológicos y económicos, tales como la tierra, el salario, el crédito, la falta de independencia económica al interior del hogar, reducen la capacidad para que las mujeres podamos decidir y podamos salir de una situación de vulnerabilidad. ONU Mujeres ha calculado, porque ese es parte del trabajo que hacemos, que hoy se necesitarían 80 años para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo y más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado. Y estas son nuestras paradojas. El cambio está ocurriendo, pero necesitamos ir muchísimo más rápido de lo que hoy estamos haciendo. Se han mencionado estas evidencias empíricas, estas evidencias de conocer, de hacer visible lo que se daba, como bien nos decía Tere, lo que se daba por sentado, lo que se daba por natural. ¿Qué pasa en la región de América Latina y el Caribe? Lo primero que tenemos que decir es que una de las grandes cosas que reconoce ONU Mujeres es que México es un líder en la región para producir información estadística que nos permita medir efectivamente cómo y en qué usamos el tiempo las mujeres. Todas estas cifras que daba la senadora, que daba la secretaria, que daba la directora del Instituto de las Mujeres, no se podría hacer si no tuviéramos fuentes de información, encuestas y censos para medir qué hacemos las mujeres y los hombres y cómo usamos el tiempo. México, siendo líder en esta producción de información, ha logrado que los 19 países de habla hispana en la región tengan información, pueda ser medible y pueda ser comparable. Y en ese sentido, lo que tenemos es que es evidente en la región, y voy a hablar de América Latina, pero también es evidente a nivel mundial, que la cantidad de horas que dedicamos entre el trabajo remunerado y el que hacemos en casa, entendido esto como la suma, el trabajo total, que eso es algo muy importante, indican que invertimos 2 o 3 veces más de tiempo que los hombres en el trabajo no remunerado. En México, las mujeres participan cada vez más en el trabajo remunerado, cada vez más salimos a trabajar. No obstante, esto no ha sido acompañado de cambios en la dinámica familiar. Lo hablábamos, la corresponsabilidad, el romper esta división natural sexual del trabajo, como decía Tere. Y algunas cifras nos muestran esta realidad, y lo decíamos. Las mujeres contribuyen con cerca del 60% del total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, en tanto que los hombres contribuyen con poco más del 40%. Las principales diferencias se observan en el trabajo no remunerado de los hogares, ya que las mujeres de 12 años y más triplican el valor registrado. En sentido opuesto, si se considera el trabajo para el mercado, los hombres registran un valor que duplica al de las mujeres. Estos datos lo que hacen es evidenciar que existe una desigual distribución en las tareas domésticas y de cuidado como consecuencia de arraigados estereotipos de género. ¿Sí? Es lo que veíamos. Lo que es muy interesante es que como parte de estas mediciones, lo que se dice, lo que se ha podido medir en México, es que lo que hacen las mujeres, tanto en el trabajo sobre todo de labores domésticas y de cuidado no remunerado, puede equivaler a 42,500 pesos al año
Y si habitamos en zonas rurales, esta contribución puede subir a 50,000 y para las mujeres casadas hasta casi 60,000 pesos. Es abrumadora esta evidencia. ¿Por qué es abrumadora? Porque las mujeres dedican de veras entre 2 y 5 veces más a realizar estos trabajos no remunerados. Y la importancia que ha tenido México para medir estas cifras y hacerlo visible ha sido muy importante. Y como se decía también, estamos hablando de casi un 24% del Producto Interno Bruto. Y esto significa, muy bien, ya lo tiene ahí Tere, es superior al trabajo en la manufactura, es superior al trabajo de muchos sectores muy productivos del país. El tema central es que estamos dejando, ¿no?, de estar en posibilidades, estas horas, estamos perdiendo esta posibilidad de estar en espacios educativos, en espacios de participación social, en espacios de participación política, en espacios de tiempo de ocio y descanso. Y yo les pregunto, ¿cuántas horas al día se sientan en un sillón tranquilamente a ver, o nos sentamos a ver la televisión, a conversar y a recuperar a veces este tiempo, ¿no?, esta pobreza de tiempo? Nosotros hablamos, las mujeres, de lo que sí somos pobres y lo sabemos, es de tiempo. El tema aquí, y creo que es un segundo tema que nos toca como ONU Mujeres hablar, es que se empieza a hablar del tema y empezamos cada vez más a trabajar en su medición y en su definición y en su acompañamiento para el diseño de políticas, porque tenemos compromisos internacionales. Y estos compromisos internacionales están marcados desde nuestra Constitución. Como muchas de ustedes saben, en el 2011 se modificó el artículo 1 constitucional y ahí lo que se hace es que se habla precisamente de marcos internacionales al nivel y a la par de lo que es el ejercicio de nuestros derechos. Existen entonces una serie de normas y compromisos acordados internacionalmente que se refieren concretamente al empoderamiento económico de las mujeres, en las cuales el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados y su invisibilidad en la macroeconomía o la falta de cuantificación hace que los países tengan que impulsar este conocimiento, es decir, no lo estamos haciendo de alguna manera gratuita. Hay acuerdos internacionales, hay normas internacionales que obligan a la región y que obligan a México como país a estar en ese marco de cumplimiento. Estas convenciones y acuerdos internacionales se inician y se reconocen, nosotros diríamos, desde la primera conferencia internacional de la mujer, que además fue celebrada en la Ciudad de México en 1975 y que fue un parteaguas para el trabajo de las convenciones internacionales, porque ahí se diseña la convención quizás más importante para eliminar la discriminación contra todas las mujeres, y es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW. Posteriormente, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, y todas las recomendaciones que se generan de estas convenciones, y convenciones además que se van afinando a través de conclusiones en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, van señalándole a los países y los van de alguna manera mandatando a que vayan precisamente reconociendo, identificando los temas que en este caso tiene que ver con el tema del empoderamiento económico del trabajo doméstico no remunerado. Y hay
convenciones y normas, consensos, el consenso de Quito, el consenso de Brasilia, este último además donde se reconocen las consecuencias de la desigualdad en el reparto de las responsabilidades, la sobrecarga de la responsabilidad de los trabajos domésticos y de cuidado sobre las mujeres y todo lo que está impactando a nivel de la limitación en la participación y en el ejercicio de sus derechos. Hoy estamos en un pero gran momento. El año pasado, los países del mundo, los 189, 190 países que están además en el marco del Sistema de Naciones Unidas, reconocen y acuerdan la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, que le llamamos, es decir, cómo queremos vernos en el 2030, acuerdan, y ese es yo creo que un gran logro y esa es una gran novedad a nivel mundial, acuerdan no solo, es decir, 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero acuerdan que el tema de género o el tema de la igualdad de género no solo va a ocupar a un solo objetivo, sino que va a ser transversal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los países tenemos que ir caminando y demostrando que vamos a caminar con estos mismos objetivos, que vamos a generar políticas como Estado y que vamos a demostrarle al mundo, como México siendo parte de este gran sistema, que vamos a ir demostrando que vamos caminando hacia la igualdad de género. Y por eso hablamos de un objetivo concreto y de una meta en particular. La meta 5.4 del objetivo número 5 hoy reconoce y valora el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida, tanto al interior de los hogares y las familias como en el ámbito nacional. Esto es México como país, la Ciudad de México y todos los estados que forman parte de esta república van a tener que ir reconociendo, valorando y demostrando que estamos trabajando hacia precisamente la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección y promoción de la responsabilidad compartida. Es una tarea enorme. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible abarcan cerca de 170 metas. Una sola, que es esta que les acabo yo de leer, implica en cada uno de los gobiernos de los países que forman parte, implica un trabajo enorme, implica un compromiso y una voluntad política e implica recursos para poder alcanzar este compromiso que firmaron estos países y entre ellos México. Lo que entonces hace 30, 40 años ni siquiera se hablaba, se reconocía, hoy es un compromiso. Y hoy hay que seguir adelante. La pregunta central es, claro, hay que reconocer las condiciones en las que estamos como país, económicas. Hay que reconocer cómo estamos en términos de posibilidades, ¿no? Como decía la secretaria del Trabajo, necesitamos que el sector educativo amplíe las escuelas de tiempo completo, amplíe las guarderías, las estancias de adultos mayores, amplíe toda una serie de espacios y que el Sistema Nacional de Cuidados sea una realidad. Ante un recorte presupuestal, ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sin embargo, esas políticas son políticas indirectas que benefician a las mujeres, porque las liberan de estas horas que estamos hablando, que le dedicamos al trabajo doméstico. Al liberarlas, podemos ir a la escuela, podemos trabajar más, podemos dedicarnos al ocio y, por tanto, también ser productivas en otros sentidos.
Entonces, 188 países han ratificado la CEDAW, la Convención para la Eliminación. Para nuestra región, el aporte que hace la CEDAW es central. ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a hablar de una igualdad formal, de una igualdad en las leyes, tenemos que hablar de una igualdad real, una igualdad en los resultados. Y tenemos que poner todos los medios para lograr esta igualdad de resultados, esta igualdad sustantiva de la que estamos hablando. Y entonces, lo que necesitamos aquí, y bien abrió, y me encantó que abriera esta parte Tere, es cuál es, además de esto que conocemos, pues las nuevas agendas, ¿no? Porque también esas nuevas agendas de género, es decir, hemos avanzado en conocer la situación de las mujeres, hemos avanzado en visibilizar la importancia del trabajo doméstico, la importancia de que las mujeres estemos en el trabajo remunerado y aportemos, somos la mitad de la población y al ser productivas estamos aportando al desarrollo del país. Bueno, pero hay otras agendas que me parece que hay y que son muy emergentes y en los cuales hay que trabajar. Y Teresa lo mencionaba en el sentido de la agenda, digamos, en las grandes ciudades. ONU Mujeres plantea que el cuidado debe de ser un bien público y debe ser parte de los derechos humanos, reconocidos en el marco normativo, implica un nuevo paradigma de corresponsabilidad social para el cuidado, es decir, esto no lo habíamos hablado hace 20 años, se requiere de la participación central del Estado, se requiere de otros actores, las empresas, se requiere de los hombres, ¿verdad? Porque entre nosotras, no, como dicen, entre gitanos no nos leemos las cartas, nosotras sabemos de lo que estamos hablando, entonces necesitamos hacer políticas que integren y que cambien efectivamente esto de lo que llamaba lo natural. Y políticas activas que permitan liberar la sobrecarga de trabajo y el tiempo de las mujeres. Estos nuevos temas, además, deben de ponerse en el ámbito urbano. Yo creo que en la Ciudad de México es muy importante. O sea, cómo pensar a las ciudades como espacios de cuidados. ¿Cómo? No solo considerando la infraestructura de servicios, los medios de movilidad y transporte que ahorren tiempo. Si la región protagoniza un significado proceso de urbanización, porque el 81% de la población latinoamericana es urbana y el 50% de las poblaciones son mujeres, pues entonces hay que empezar a reconocer el derecho a la ciudad, el derecho de las mujeres al uso de la ciudad, el reconocimiento de sus derechos ciudadanos y los desafíos para que tienen los estados para garantizar ese derecho a vivir y disfrutar de la ciudad en condiciones de igualdad. La Ciudad de México, junto con ONU Mujeres, tiene hoy un programa que es Ciudades y Espacios Seguros para Niñas y Mujeres. En este programa que hemos hecho, uno de los grandes aportes ha sido entender la dinámica de movilidad de la Ciudad de México, la forma en que las mujeres se mueven alrededor y el tiempo que invertimos y las rutas que nos toma para llegar de un lugar a otro. Y además identificar estos espacios que percibimos que dejan de ser seguros para movernos y llegar. Y es muy importante porque este estudio lo que ha demostrado nuevamente es esta parte que estamos diciendo. O sea, los hombres generalmente se mueven de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Las mujeres en la ciudad vamos al trabajo, a recoger, a dejar, a comprar, ¿sí? Y entonces el uso del transporte público es mucho mayor. El tiempo en el transporte es mucho mayor. No estamos viviendo donde nuestro trabajo está, nuestros hijos no están donde estamos trabajando y todas nuestras actividades se van moviendo de un lado a otro. En la agenda, hoy ONU Mujeres, y eso es un trabajo que ojalá podamos platicar en algún otro momento, ONU Mujeres lo que está haciendo es que en la agenda urbana
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo número 11, uno de los grandes indicadores es pensar a las ciudades desde la agenda de las mujeres, desde la agenda de género. ¿Cómo se planean las ciudades y cómo se han planeado a lo largo de la historia? Se han planeado sin pensar en las necesidades de las mujeres, sin el tiempo que requieren para moverse de un lado a otro. Y yo lo que quiero es, en esta plática, ya más en profundidad, porque en realidad todos los temas los han tocado las 3 anteriores conferencias magistrales, pues es qué preguntas nos hacemos nosotros como ciudadanas y qué podemos aportar a esta discusión que vamos a tener en esta segunda parte. Entonces, el gran tema emergente hoy es no solo el tema del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, que es un tiempo total de trabajo, es cómo tenemos el derecho al cuidado y a ser cuidadas, que se ha mencionado, cómo hoy tenemos el gran reto en la Ciudad de México de plasmarlo en la nueva Constitución, cómo se quedan los grandes retos en las leyes secundarias, pero cómo además metemos estos temas del derecho a la ciudad y una planeación urbana, a leyes de planeación urbana con una perspectiva de género, con un reconocimiento efectivo a lo que necesitamos las mujeres. Entonces creo que eso es muy importante replantearlos. ¿Cuál es el gran tema? Los desafíos de política pública, efectivamente, reconocer el derecho, reconocer la situación y hacer un llamado a la acción. Y yo creo que parte del éxito de este foro, senadora, va a ser en dónde están nuestras llamadas a la acción. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente generar círculos virtuosos entre el trabajo decente, las condiciones de las que hablaba la secretaria del Trabajo, cómo vamos haciendo mejores condiciones laborales, cómo hacemos un círculo virtuoso con los servicios sociales y mecanismos de protección social con perspectiva de género, con grandes políticas macroeconómicas favorables y que le den prioridad a la inversión en las personas y en el cumplimiento de estos objetivos. Y yo creo que este círculo virtuoso, ¿ves? Estamos acostumbrados a decir, el virtuoso, lo que estamos buscando es un círculo virtuoso, es precisamente transformar las economías para realizar los derechos de las mujeres. Y al realizar el derecho de las mujeres, también estamos abonando al derecho de las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, los hombres y la sociedad en general. ONU Mujeres hace un llamado a la acción a las contrapartes nacionales y locales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a la sociedad civil, a las organizaciones de redes de mujeres, a la academia, con la que siempre estamos muy de cerca, para que sigamos conociendo y profundizando sobre la situación de las mujeres, y al sector privado, para que juntos relevemos y posicionemos en el más alto nivel al trabajo doméstico no remunerado y al de cuidados, como un eslabón necesario y fundamental para la igualdad. ¿Y qué necesitamos entonces en este llamado a la acción? Primero, necesitamos reconocer jurídicamente al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados como un bien público, como decíamos, y como parte de los derechos humanos de las mujeres consagrados en los compromisos internacionales y regionales asumidos por el país. Es necesario regular este nuevo paradigma de corresponsabilidad social, invertir en más y mejores servicios públicos de infraestructura, salud y en especial de cuidado, lo decíamos, infantil, adultos mayores, personas con discapacidad, que reduzcan realmente las sobrecargas que enfrentan las mujeres, que respondan a sus necesidades inmediatas y afiancen la seguridad de sus ingresos a largo plazo. Se requieren políticas laborales y culturales que favorezcan una mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico, especialmente de cuidados, con el objetivo de ampliar las libertades de las mujeres e incrementar su autonomía en todos los sentidos.
Articular las políticas sociales y económicas con perspectiva de género para asegurar más y mejores opciones de trabajo decente para las mujeres. Y desarrollar un sistema nacional de cuidados que incluya la formulación y puesta en marcha de políticas públicas, infraestructura y servicios con la participación central del Estado y la corresponsabilidad de todos. Esta forma de abordar el tema implica cambiar el modelo de comprensión vigente para analizarlo desde esta perspectiva de corresponsabilidad social para el cuidado. ONU Mujeres realmente se congratula y yo lo diría además personalmente por el tiempo que tenemos trabajando con la Ciudad de México y con los 3 órdenes de gobierno en ir trabajando para acordar, para identificar líneas prioritarias, para acompañar al país, acompañar a la ciudad con asistencia técnica, para traer prácticas exitosas que han sido inclusive innovadoras, evaluadas de otros países, traerlas a la Ciudad de México, traerlas a México y también empezar a pensar a través nosotros le llamamos este grupo de reflexión, un think tank, tenemos un think tank en el cual traemos efectivamente a nuestros gobernantes, a funcionarios de alto nivel, a pensar en este diseño de políticas directas y políticas indirectas, el cómo modificar una política de educación que pueda impactar y liberar espacio de trabajo. El cómo podemos traer al sector salud, efectivamente, y empezar a pensar en estas políticas directas e indirectas que puedan mejorar la situación y la situación de las mujeres. El último tema que yo dejaría nada más sobre la mesa y que me parece que sigue siendo un gran reto, que no lo hemos mencionado hoy, que tiene que ver mucho con este trabajo no solo de negociación entre los hacedores de política, sino también esta negociación que se da al interior de los hogares. Negociación que a veces se da en espacios de conflicto y, ¿por qué no llamarlo?, en espacios de violencia. Y yo creo que mucho del trabajo, cuando decimos hay que involucrar a los hombres en esta corresponsabilidad del trabajo, la pregunta central que yo me hacía hace rato es ¿cómo logramos encontrar nuevamente este círculo virtuoso entre lo que significa esta corresponsabilidad y un círculo de no violencia? Porque yo creo, y parte de lo que nosotros también hacemos en la medición y en el trabajo de la violencia, es precisamente 2 cosas centrales. La primera es seguir evidenciando que la violencia en los espacios del hogar sigue siendo un tema de salud pública por la magnitud del problema que tenemos. 3 de cada 4 mujeres reconocen haber experimentado una violencia al interior de sus hogares. Y la pregunta muchas veces es, de esta violencia, ¿cuánta corresponde a este tema de la cotidianidad y la corresponsabilidad y la división en el trabajo doméstico? Y la otra es esta violencia que se ejerce en los espacios públicos, porque si salimos a la calle, entonces estamos en este sentido invadiendo un espacio que no nos correspondía. Y entonces la situación de vulnerabilidad en estos espacios también públicos hoy se vuelve evidente. O sea, tan es así que nuestras jóvenes están de alguna manera siendo y aportando y haciendo visible el gran tema del acoso y el hostigamiento sexual. Algo que lo tomábamos como natural, pero que hoy estamos como parte de esta visibilización, lo estamos haciendo mucho más evidente. Entonces, vamos buscando los círculos virtuosos en cada uno de estos niveles y espacios para hacer que efectivamente el Estado, las familias, ¿no?, los individuos, las personas
podamos encontrar este espacio de corresponsabilidad social. Y yo dejaría hasta ahí, reconociendo precisamente la importancia de tener estos foros y estos eventos para, primero, que no se nos olvide que el 22 de julio es un día muy importante, porque decidimos en todos los países celebrar y reconocer que hay un día en el que tenemos que hacer un alto y decir dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Segundo, este tema de la corresponsabilidad, y tercero, este tema de llamemos a la acción. Finalmente, yo quisiera decirles que parte de lo que nosotros hacemos es producir efectivamente información y productos de conocimiento. Las y los invito a que conozcan nuestra página, ONU Mujeres México, www.ONU Mujeres México. Usen este video se hizo para ustedes, úsenlo, llévenlo a la casa, llévenlo a sus espacios laborales, es de ustedes. Hay mucho material que nosotros estamos trabajando, les dejamos algunos, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Aquí explicamos efectivamente por qué tenemos que trabajar como países en el reconocimiento y en la definición de políticas. Tenemos efectivamente todo este tema de cómo hemos ido visibilizando este trabajo a través de encuestas, y aquí hay información detallada por grupos de edad, por estado civil, o sea, cómo vamos haciendo este uso del tiempo. Y estamos con un documento que también nos ayuda a pensar como hacedoras de política cuáles son estas políticas macro que debemos de hacer como funcionarias y funcionarios para poder fortalecer este tema de mejorar las condiciones y la situación de las mujeres en nuestro país. Les doy de veras muchísimas las gracias a la senadora, a las personas que me antecedieron, porque realmente ha sido una introducción para poner el tema muy rico y para empezar el diálogo con todas y con todos ustedes. A sus órdenes. Muchas gracias. Un aplauso a la maestra Paulina Grobet, que realmente ha puesto los puntos muy claros. Retomamos todas las participaciones, como bien dice ella misma, magistrales que hemos tenido a lo largo de la mañana. Le agradecemos, la despedimos con un aplauso para ya dar inicio a las mesas de trabajo.